Dice la palabra del Señor, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. En lo cual os regocijáis grandemente, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, damos gracias por tu palabra preciosa, Señor, porque ella, Señor, habla lo más profundo de nuestras vidas, porque es la única capaz de edificarnos, porque es la única capaz, Señor, de formarnos. Es la única, Señor, oh Dios mío, que usas para hablar a lo profundo de nuestros corazones. Transformas nuestra vida a través de ella. Y queremos darte gracias, Dios mío, por lo que hoy, Señor, oh Dios mío, pones en nuestro corazón. Señor, que tú a través de esta palabra bendigas nuestra vida. Señor, y permitas en tu misericordia, Señor, que nuestros corazones sean abiertos para recibir de tu consejo. Señor, que seas tú y la unción, Señor, de esa palabra, la que penetre al corazón. Señor, y nos enseñe, nos revele esas verdades ahí. Establécelas en nuestros corazones. Señor, enséñanoslas para que podamos aplicarlas, para que podamos vivirlas cada día. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios amado. Amén y amén. Gracias. Aleluya. En los primeros versículos del capítulo anteriormente hablamos acerca de cómo nosotros, como cristianos, hemos sido llamados para obedecer. Amén. Amén. Luego hablamos de esa esperanza viva que hay en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos. Y hoy yo quiero hablar acerca de la fe y las pruebas. La fe y las pruebas. Podríamos decir que la fe y el sufrimiento van de la mano. Amén. Amén. Aunque algunos tal vez se empeñen de ver algo diferente en la palabra del Señor y crean que no es así y enseñen otra cosa. Pero la palabra siempre nos enseña a nosotros que la fe va de la mano con el sufrimiento y con las pruebas, las aflicciones y las angustias en la vida. Y nosotros tenemos que entenderlo. Yo quiero, hermanos, que nosotros podamos ver. Recuerden, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esa herencia gloriosa que nos espera a nosotros, con lo cual tenemos una esperanza que es viva y que es alimentada cada día, sabiendo que un día obtendremos esa herencia, la herencia de la salvación. Amén. Amén. Que nos ayuda a entender que un día seremos partícipes de la gloria de Dios. Pero que eso no elimina en ningún momento, hermanos, la realidad de las pruebas de la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el Señor les dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Hago una pregunta yo. En los 33 años de vida del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos ver aflicción? Sí.
aflicción todo el tiempo. El profeta Isaías ya lo había predicho, óigame bien, lo había profetizado desde muchos años antes, cerca de 700 años antes, había hablado de esa oveja que iba a ser trasquilada, que iba a ser llevada al matadero. La vida de Jesús fue una vida de angustia y de sufrimiento todo el tiempo prácticamente. Y Jesús le dice a los discípulos que ellos no son superiores a Él, que es el Maestro. Jesús aún en los últimos días de su vida le dice a los discípulos que si han hecho eso con el Maestro, lo harán también ¿con quién? Con los discípulos. Y en Juan capítulo 16 les dice a ellos: en el mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Quiénes están en el mundo? Aunque no pertenezcamos a este mundo, vivimos en este mundo. Todavía estamos en esta carne, que se duele, que siente. Sabemos que un día nos espera la gloria misma del Señor. Amén. Pero mientras estemos aquí, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? ¿Qué vamos a tener? Aflicción. Pero juntamente con la aflicción, la palabra nos dice a nosotros, y Jesús dice, pero confiad. Y confianza es fe. Pero confiad. ¿Por qué nosotros podemos confiar hoy? Porque Él venció. La Biblia dice, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció este mundo y todo lo que tiene que ver con este mundo. Las enfermedades, los dolores, las aflicciones, las angustias, el sufrimiento, la tristeza, las lágrimas, el llanto. Él venció, fue crucificado y al tercer día se levantó. Aleluya. Él no está en la tumba. Gloria a Dios. Él está a la diestra de la majestad en las alturas, dice la palabra del Señor. Porque Él vive, tenemos esperanza. Nuestro Dios vive. Y como Dios vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Gloria al Señor. Pero no quita entonces de que nosotros, hermanos, padezcamos aflicción en esta vida. Mientras vivamos aquí vamos a tener aflicción. Las pruebas, hermanos, son inevitables. Inevitables. Un día vendrán unas y otro día aparecerán otras. Pero la Biblia nos dice ahí, estuvimos hablando el domingo pasado, que el Señor nos guarda a nosotros. En el versículo 5 usted lo puede ver. Dios nos guarda a nosotros, Dios nos protege para que nosotros podamos adquirir un día esa herencia. Pero ¿mediante qué? Mediante la fe. Jesús le dice a los discípulos, confiad. La misma palabra. Confiar es fe. Fe es confiar. Sinónimas la una de la otra. Y la Biblia nos dice a nosotros que entonces nosotros vamos a alcanzar esa bendición mediante la fe. Y esa bendición no es otra cosa más que la salvación que Dios nos ofrece a nosotros. Pero ¿qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes? Déjame decirte, tu fe va a ser probada. La bendición de la salvación depende, óigame bien, de la fe que nosotros tengamos. Porque dice que nos guarda mediante la fe. ¿De qué tipo de fe está hablando? La bendición entonces va a depender de la clase de fe que nosotros tengamos, y por eso es que entonces Él va a probar la fe en cada uno de nosotros. Cada uno de aquellos que han decidido caminar con Cristo van a ser probados. Cuando Pablo escribió a Timoteo, le dijo que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Dios tiene que formar, hermanos, nuestro carácter para que nosotros podamos poseer la herencia. Una herencia preciosa que nos espera, pero nuestra fe tiene que ser probada. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Moisés y al pueblo de Israel, óigame bien, ellos debían ser formados.
Dios tenía que trabajar con el carácter, Dios tenía que trabajar con el corazón de estos hombres y mujeres. Dios le había prometido a ellos que los llevaría ¿a dónde? A una tierra que fluiría leche y miel, la tierra prometida. Pero para llegar a esa tierra, ellos tenían que hacerlo mediante la fe. En el camino tenían que creerle a Él. A la orilla del mar tenían que creerle a Él. Moisés fue probado, su fe fue probada, la fe del pueblo fue probada y no podía entrar a la tierra prometida sin que esa fe por 40 años en el desierto fuera probada. Era necesaria para poder entrar a la tierra prometida. Ahora la palabra de Dios en el versículo 6 nos dice a nosotros, de alguna manera nos muestra algunas características de la prueba. Y en el versículo 6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿En qué es que estos hermanos se estaban regocijando en ese momento grandemente? Se estaban regocijando en la herencia que les esperaba, estaban regocijándose entonces en la salvación que adquirirían, estaban regocijándose. Por eso tenían una esperanza viva. Ellos estaban regocijando, óigame bien, en esa salvación que un día ellos iban a alcanzar. Pero dice la palabra, aunque ahora. Ellos estaban regocijando grandemente en aquella herencia que iban a alcanzar. Pero en ese momento cambian las cosas. Y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. Ahora. Las pruebas van a venir en cualquier momento. Ellos no contaban con las pruebas que estaban llegando. La vida que habían vivido hasta ese momento era diferente. Las circunstancias eran distintas. Pero ahora, Pedro está diciendo, ustedes van a ser afligidos con diversas pruebas. La prueba no nos pregunta a nosotros cuándo estamos listos para ser probados. La prueba viene en cualquier momento, pero la prueba no es eterna. Porque dice ahí, en el versículo 6, ¿qué dice? Por un poco de tiempo. Ninguna prueba es eterna. Ninguna prueba es eterna. Es por un poco de tiempo. Ninguna dura toda la vida. Después de la noche más oscura que hay, óigame bien, viene la mañana y con la luz del sol nace un nuevo día. A la noche vendrá el lloro, dice la palabra, pero a la mañana ¿qué vendrá? La alegría. Romanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando que las aflicciones, los sufrimientos, las angustias, esas pruebas que nosotros vamos a vivir aquí son simple y sencillamente comparadas con la bendición que nos espera, son simple y sencillamente muy pequeñas. Por eso Pedro dice, por un poco de tiempo. No se comparan con la eternidad que nosotros viviremos con el Señor. Por eso dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera? Óigame bien, el día cuando Cristo se manifieste y nosotros podamos ir a estar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es por toda la eternidad. Y cuando comparamos la eternidad con la aflicción que nosotros podemos vivir en este mundo, entonces nos damos cuenta de que así es. Las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas son para aprobarnos. ¿Oyó eso? Las pruebas no son para destruirnos a nosotros, hermanos. Las pruebas son para aprobarnos.
El propósito no es castigar, el propósito no es ni siquiera condenar. Déjeme decirle, el propósito es fortalecer y afirmar la fe de nosotros. Amén, amén. Por eso cuando estemos en diversas pruebas, aceptémoslo con gozo, como dice Santiago en el capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando estéis en diversas pruebas. Gocémonos, alabemos a nuestro Dios, porque más cerca está de nosotros el día de nuestra redención que el día en que nosotros creímos. Amén. Cada día que pasa nos acercamos más a nuestro Dios. Cada día nos llenamos más de pelo blanco, nos arrugamos, nos vamos jorobando, nos envejecemos, pero cada día quiere decir que nos acercamos más al momento de nuestra redención completa y total y al momento de nuestra glorificación. Amén. Vamos alejando más y más de aquel día cuando nosotros creímos. 36 años atrás recibí a Cristo en el corazón. Han pasado 36 años, ha habido un montón de situaciones en mi vida, pero cada día me acerco más a ese día glorioso. Aleluya. El día que nos espera a nosotros. Amén. Así es que, hermanos, las pruebas no son para destruirnos, son más bien para sacar lo mejor de nosotros. Sí. Desde el momento en que te conviertes, Dios quiere ver de qué material estás hecho y Dios te va a probar. Dios va a probar la fe que hay en ti. Dios quiere saber si en realidad eres pueblo o no eres pueblo, si eres trigo o eres cizaña. Aleluya. Dios va a probar esa fe. En el Antiguo Testamento, Moisés, óigame bien, solamente con una fe firme y fuerte podría llevar al pueblo a poseer la tierra prometida. Y por esa razón, esa fe iba a ser probada. Cuando yo pienso, por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios no lo estaba castigando, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes ahí en el libro del Éxodo, cuando la palabra de Dios nos enseña que Moisés un día estaba viendo que un soldado egipcio estaba maltratando a un hebreo? ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés fue. Tal vez no pretendía hacerlo. Tal vez no era eso lo que quería, el resultado final, que era matarlo. Pero por defender a aquel hebreo, lo mató. ¿Y eso causó qué? Causó un rechazo de parte de palacio. Faraón se enfureció, se enojó y Moisés tuvo que huir. Y cuando vemos a Moisés en todo ese tiempo de formación, porque Dios lo que estaba era formándolo, Dios no le estaba castigando. Dios no estaba castigando a Moisés a través de las pruebas. Dios estaba formando el carácter de Moisés. Dios estaba preparando a Moisés para algo que vendría y en lo cual su fe necesitaba ser fortalecida. Cuando el pueblo huyendo del ejército egipcio llega a la orilla del mar y atrás está el ejército y al frente está el mar, Dios estaba trabajando con la fe de este hombre, formándolo, porque eso era apenas una parte de los inicios. Por 40 años tenía que ser probado, pero Dios no lo estaba castigando cuando él huyó. Cuando salió de Egipto, cuando se fue al desierto, era un hombre preparado para otras cosas en el palacio, pero Dios lo había llamado ahora para pastorear un pueblo, para guiar un grupo de gente de más de 1 millón de personas. Tenía que introducir a esta gente a la tierra prometida y para eso el Señor no necesitaba al estadista, no necesitaba al militar, no necesitaba al político, no necesitaba a ese hombre, necesitaba a otro que pudiera pastorear. Y Dios tiene que tratar con Moisés. Dios tiene que probar la fe de Moisés. A cada paso en el camino nosotros lo vemos así. Pero cuando Dios lo probó una y otra vez, no vemos al Señor castigándolo. Vaya un momentito al libro de Deuteronomio y mire lo que dice la palabra del Señor.
En el libro de Deuteronomio capítulo 8, oiga lo que dice la palabra respecto a eso. En el capítulo 8, la fe, hermanos, es edificada a través de las pruebas. La fe se edifica por medio de la prueba. Dice el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, miren el versículo, voy a leer desde el 1, pero vea el 2, enfóquese en el 2, dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Oiga, te acordarás, recordarás siempre. Dice: por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Dice: para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor le pide al pueblo que recuerde en todas las cosas que han experimentado, en las aflicciones, en las angustias, en cada una de las cosas que por esos 40 años ellos experimentaron. Y dice la palabra, óigame bien, que fue el Señor el que los llevó ahí. ¿Para qué? Para humillarlos, probándolos. Pero probándolos, ¿para qué? Dice: a fin de saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Y en el versículo 16, ahí mismo, mira lo que dice la palabra: en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente, ¿qué? ¿Qué dice? Hacerte bien. La prueba no es para destruirlo a usted. La prueba no es para aniquilarlo a usted. Dios no aniquila a nadie. Ni siquiera a los que no lo reciban. ¿Sabía usted eso? Ellos van a ir ¿a dónde? A un lugar que se llama infierno. Y ahí, a como nosotros viviremos eternamente, ellos, ¿qué dice que harán? Sufrir eternamente. Él no va a aniquilarlos. Ellos van cada día de la eternidad a llorar y a sufrir por el lugar en donde están. La fe es edificada, hermanos, a través de la prueba. Algunas personas muchas veces no entienden esto y entonces dicen: ¿será, Señor, que yo estoy pasando esta prueba porque no soy tu hijo? ¿Será que no soy cristiano yo? ¿Será que nunca he nacido de nuevo? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que he perdido mi salvación, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por este momento? ¿Ha oído usted a personas decir eso? ¿Aún cristianos, hermanos? Porque vivimos en un momento, en un tiempo en donde se nos están enseñando otras cosas. Se nos dice que el cristiano no ha sido llamado para sufrir ni para ser probado. Todo es color de rosa. Todo es castillo en el aire, todo es pura bendición, y ya ni nuestra manera de hablar tiene que ser la que debe de ser. Tenemos que hablar positivamente todo el tiempo, porque eso es lo que vamos a adquirir. No se puede concebir que un cristiano sufra. Como aquellos amigos de Job no podían concebir que estuviera pasando aquello. Alguna razón tenía que haber. Algo había hecho el pobre. Pero mira lo que dice la palabra de Dios respecto a eso en el capítulo 4 del mismo libro de Primera de Pedro. Mire, en el capítulo 4, y en el versículo 12, ¿qué dice la palabra? Dice: amados, yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Venga lo que dice: amados, no os sorprendáis, ¿oyó? No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos. No se sorprendan por la prueba que está viniendo, que ha venido. Como si alguna cosa extraña
os estuviera aconteciendo. Reina Valera dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño que le está pasando a usted, hermano. Simple y sencillamente glorifica a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está edificando la fe suya. Dios lo está fortaleciendo, Dios lo está afirmando, Dios a través de esos momentos lo está edificando y le está dando forma a la fe que Él puso en su corazón. Así que no se sorprenda, dice, pero le está diciendo a esa iglesia lo que le está escribiendo. Él está diciendo, la prueba ha venido. Ya la prueba está en medio de ustedes. Dios sabe, hermanos, cuándo probarlos. Dice la Biblia ahí, en el versículo 6, volvemos a 1 Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, si es necesario. ¿Qué dice? Seáis afligidos con diversas pruebas. Las pruebas no siempre van a ser las mismas. Para aquellos cristianos a los cuales Pedro está escribiendo, hermanos, la prueba es la persecución. Las cosas habían sido diferentes a ese momento cuando Pedro está escribiendo. Por eso dice, aunque ahora. La prueba había empezado a llegar a ellos en la forma de la persecución, porque Nerón en el año 64 había incendiado Roma. Y tenía que buscar un chivo expiatorio, tenía que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y él entonces le echa la culpa a los cristianos. Y dice que los cristianos fueron los que incendiaron Roma. Y eso despierta un odio y una persecución contra los cristianos. Eso sucede en Roma, la capital del imperio. Pero se extiende a todo el imperio, en todas las áreas, y llega a lo que hoy es Turquía, ahí donde están esas iglesias de las cuales, o esos cristianos de los cuales Dios nos habla en el versículo 1. Y empiezan a suceder atrocidades, empiezan los cristianos a ser perseguidos, empiezan a ser muertos, asesinados, matados, empieza la persecución. Algunos se quedan sin propiedades, otros no las tenían, pero la gente tiene que huir. Y en la huida hay necesidad, hay problemas, hay angustias, hay pruebas, ¿sí o no? Esa era la persecución, y esa era la aflicción, y esa era la prueba que ya había venido, como lo dice en el versículo 4 que acabamos de leer. Pero no se sorprendan, no es porque ustedes no sean hijos de Dios. Porque Dios está edificando la fe en ustedes. Tal vez para nosotros hoy las pruebas son problemas de salud. Hay hermanos que tal vez tienen problemas de salud, pero hay otros que dicen, no, si está enfermo es porque está en pecado. Perdóname quien piense así, pero es un error, la Biblia me enseña otra cosa. Hay algunos que tal vez la prueba para ellos son hijos descarriados, que se han ido de la casa, que son esclavos del vicio y que no han regresado, y esos padres están experimentando esa aflicción. Tal vez la aflicción hoy día para usted sea el rechazo de los demás porque usted es cristiano. Tal vez en su trabajo, tal vez en la calle, algunos te rechazan y de alguna manera eso es persecución. Tal vez porque dices que es cristiano, algunos te rechazan. Las persecuciones, hermanos, no son las mismas todo el tiempo. Pero sí déjeme decirle algo. En todas las pruebas, Dios nos ayuda. En todas las pruebas, Dios nos ayuda. Me llamó la atención porque ahí, en el final del versículo 6, Pedro utiliza la palabra diversas pruebas. Me fui a ver qué quería decir la palabra diversas y vi cuál era la palabra en griego. Y esta palabra, diversas, viene del griego poikilos. ¿Y sabe qué quiere decir? Multicolor. Entonces está hablando de que las pruebas van a ser diversas,
de muchas formas, de mucho color, o sea, distintas, diferentes. No todo el tiempo serán iguales. Pero me llamó la atención porque en el capítulo 4, vuelva ahí al capítulo 4, y en el versículo 10, mire lo que dice Pedro. Y es otro lugar, el otro único lugar donde Pedro utiliza la misma palabra. Pero ahora la está utilizando con respecto a la gracia del Señor. Y oiga lo que dice. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que así como las pruebas son diversas, así la gracia de Dios es diversa también para cada prueba. O sea que, juntamente con la prueba que dice, viene la gracia de Dios. O sea que, no importa qué tipo de prueba estemos nosotros pasando, para todas esas pruebas, la gracia de Dios se manifiesta. Dios nos bendice y nos ayuda. Y Dios, óigame bien, no pone sobre nuestros hombros una carga mayor que la que nosotros podamos llevar. Juntamente con la prueba, viene la salida. Cuando nosotros entendemos que entonces la prueba es para edificar nuestras vidas, hermanos, entendemos que tenemos a un Dios que es fiel y que ha prometido estar con nosotros solamente algunas veces. Todos. Siempre, todo el tiempo, hasta el fin. Un Dios que sabe el momento que estamos pasando. Y un Dios entonces misericordioso que extiende su mano para bendecirnos y ayudarnos. No importa qué tipo de situación esté experimentando usted, cuente con la gracia y la misericordia de Dios cada día en su vida. Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios no cambia, porque Él es inmutable, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy a seguir leyendo en el versículo 7. El tiempo se pasa y mira lo que dice la palabra. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así como el oro, la fe también tiene que ser probada. Y tiene que ser probada para ver si es genuina y pura. ¿Sabe usted que el oro es uno de los metales más fuertes que hay? Y para probar al oro, para saber si en realidad es oro, tiene que someterse ese metal a altas temperaturas. Y cuando se le somete al oro a la alta temperatura, entonces demuestra la genuinidad y la pureza. O sea que cuando entonces se somete a la temperatura, aquella persona que trabaja con ese metal, el orfebre, se da cuenta si es oro genuino o si no es genuino. Si es puro o si no es puro. Pero el fuego también, óigame bien, lo que hace es que lo purifica. Porque el oro viene con escorias. Y esas escorias tienen que ser quitadas, arrancadas del oro. Y la temperatura alta lo va limpiando, lo va purificando. Y no solamente lo purifica, sino que también la alta temperatura lo permite que el oro sea formado. Porque de un lingote, de una roca, de una pieza de oro que no tiene forma, al ser sometido a la alta temperatura, ese orfebre le da forma y hace un anillo. La Biblia dice que así como el oro es probado para hacer todas estas cosas, para ver si es genuino, para purificarlo, para darle forma, así también la fe de nosotros va a ser probada. Dios va a probar nuestra fe.
Cada cristiano va a ser probado en su fe. Y déjeme decirle que las pruebas lo que hacen simple y sencillamente es mostrar el crecimiento y la madurez espiritual en nosotros. Porque cuando usted pasa una prueba, Dios te está haciendo crecer. Y cuando viene la siguiente prueba, ya has crecido un poquito espiritualmente más. Y cuando pasas la segunda, Dios te prepara, te va afirmando cada día más para cuando venga la tercera. Y después de la tercera, vendrá la cuarta. Y cuando pases por la cuarta, te sentirás más firme para experimentar la quinta. Y pastor, mejor pare ahí porque yo no quiero tanta prueba, dice usted. Pero en el mundo tendréis, ¿qué dice la Biblia? Aflicción. Mientras vivamos, no importa si usted envejece. Usted dice, tal vez cuando joven. No, nos envejecemos y seguimos padeciendo aflicción. Dios tiene que seguir probando nuestra fe, porque la fe de nosotros va a ser probada ¿hasta cuándo? Hasta el final. Pero hermanos, cada vez que nosotros pasamos por la prueba, Dios lo que está haciendo es simplemente mostrando ese crecimiento espiritual en nosotros. Por eso glorifique a Dios y alábelo cuando usted se encuentre en diversas pruebas, como dice Santiago. Dios nos tiene que ayudar a nosotros a entenderlo de esta manera, porque cuando no lo entendemos, nos frustramos, aún nos alejamos, renegamos, nos quejamos, le damos la espalda a Dios porque no entendemos. Otros hasta decimos, ¿será que no soy hijo de Dios? Y mejor me voy. Pero la prueba, hermano, simple y sencillamente lo que hace es mostrar en la madurez espiritual de nosotros. En estos pocos minutos que me quedan, porque ya tengo que ir terminando, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será posible superar esos tiempos de pruebas, esos tiempos de aflicción en nuestra vida? Ya vimos que la prueba dice, aunque por un poco de tiempo, no dura toda la vida. Yo creo que sí pueden ser superadas. Y la palabra de Dios nos da la respuesta ahí mismo. Y yo podría decir primero que esas pruebas pueden ser superadas por la esperanza viva que hay en el cristiano de obtener la herencia. Cuando usted tiene, recuerda que yo el domingo pasado le dije que mi esposa y yo hablando del carro, yo le había dicho, yo creo que nosotros todos los días deberíamos de tener nuestra mente puesta ¿en qué? En la herencia. Ay, la finquilla que me toca, que me espera, dicen los hijos de Pablo. Ay, las cuentas abatorradas, llenas, completas de mi papá, empiezan a decir los hijos. Cada día tener en mente la herencia. Pero eso de cuentas, de cargos, de propiedades, de finquillas, no es nada con la verdadera herencia que nosotros ahora como hijos de Dios vamos a recibir. Amén. Y entonces tenemos que tener eso en nuestra mente todo el tiempo. Una esperanza viva de que un día lo vamos a alcanzar. Y esa fe, esa esperanza viva que en nosotros hay, entonces nos ayuda, hermanos, para superar esos momentos de prueba. Porque nuestra mirada está más allá. Amén, amén. Como dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos pues, ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. No pongamos nuestros ojos en otra cosa que no se compara en nada con el autor de nuestra fe, que no tiene valor alguno en comparación de nuestro Dios. Y cuando entonces esa esperanza viva está en nosotros de alcanzar aquello que es glorioso, nos ayuda a seguir adelante, pasando y superando los momentos de las pruebas. Cuando no lo entendemos así, a la primer prueba nos damos por vencidos y hasta ahí llegamos. Y yo podría decir que la segunda razón por la cual nosotros podemos superar esos momentos de prueba, hermanos, es por lo que dice al final del versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea, ¿qué dice? Sea hallada. La fe tiene que ser hallada. ¿Y cómo tiene que ser hallada esa fe? O sea, ¿cuál
es el resultado. Dice la palabra de Dios, dice, sea hallada que resulta. ¿En qué? En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea que por los resultados de esa fe, y ahora voy a decir no probada, sino aprobada, por los resultados de esa fe, aprobada. ¿Aprobada por quién? Aprobada por Dios. Entonces, óigame bien, cuando sea esa fe aprobada por Dios, el efecto de esa prueba es la fe de nosotros los cristianos, que va a ser elogiada de alguna manera por el Dios mismo cuando Cristo se manifieste. Aleluya. Cuando Cristo se manifieste, esa fe tiene que ser hallada que resulta para alabanza. Pero ¿para alabanza de quién? Podríamos pensar, no para el cristiano, porque la alabanza es solamente para Dios. No para el cristiano, porque la honra y la gloria es solamente para Dios, ¿verdad que sí? Pero yo creo que Pedro está hablando ahí del elogio, o sea, la alabanza, y de la gloria y el honor que Dios va a depositar en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué pienso eso? Porque en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 34 dice la palabra: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y le voy a dar unas notas para que usted las vea en la casa. Romanos capítulo 2, versículo 7, versículo 9. No, perdón, versículo 7, creo que está en el versículo 7, en el versículo 10, y vaya al versículo 29, y usted encontrará que sí, Dios va a darnos, va a honrarnos, y nosotros vamos a ser partícipes de la gloria de Dios, y Dios nos va a alabar, nos va a elogiar cuando Él se manifieste, y entonces vea la fe genuina edificada en cada uno de nosotros. Una fe que ha sido edificada, una fe que ha sido madurada. Recordemos, hermanos, que la prueba terminará pronto, pero la gloria, el honor y la alabanza durarán por siempre. Amén. Aunque sea por un poco de tiempo, nosotros vamos a ser probados. Pero la eternidad con nuestro Dios, la gloria, la bendición para nosotros será muchísimo mayor. La prueba durará un tiempo, pero el honor y la alabanza y la gloria de Dios para nuestra vida, cuando nos diga: ven, buen siervo y fiel. ¿Y a dónde nos va a poner? ¿A aquel lado a la izquierda? Con aquellos que van a sufrir y que van a llorar y se van a lamentar, y ahí será el lloro y el crujir de dientes para ellos. No, sino ¿dónde? En el otro lugar, a la derecha, a los que le llamen fieles, buenos siervos y fieles. Eso es lo que Pedro está diciendo ahí, que la fe tiene que ser hallada que resulta en alabanza. Que cuando Cristo se manifieste, nos diga a nosotros: qué bueno Oscar, qué bueno Marta, qué bueno Berna, qué bueno Luisa, qué bueno Héctor. Y ponga su nombre ahí: qué bueno. Fuiste poco, fuiste fiel en lo poco. Viviste toda tu vida, 30, 40, 50, 60, 70 años tal vez, en lo poco. Pero ahora vas a ser puesto ¿en dónde? En lo mucho. La bendición que te espera no va a ser por un tiempo. La bendición que ahora mismo te doy es por toda la eternidad. Una bendición, hermanos, que Dios preparó, un reino que Dios preparó, dice Mateo, desde antes de la fundación de todo este universo. Desde antes que Dios creara todo el universo, ya Dios tenía para nosotros un reino diferente. Gloria a su nombre. Ahora dígame, ¿no es eso un motivo para que nosotros alabemos y exaltemos al Señor? En 2 minutos que me quedan, solamente vaya a Santiago, y en el capítulo 1
para recalcar lo que estamos diciendo, mire lo que dice. En el versículo 3 y el 4. Y en el versículo 3 y 4 de Santiago dice la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es la espera. Esa es la esperanza viva en nosotros. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia, ¿cuál es el resultado? Dice, tenga su perfecto resultado, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y completos, sin que os falte nada. Hermanos, la fe que va a ser hallada para gloria, para alabanza y para honra, y que sea permitida entrar a la presencia del Señor y obtener esa salvación eterna, tiene que ser una fe, hermanos, a la cual no le falte nada. Tiene que ser una fe completa. Tiene que ser una fe genuina. Porque la Biblia nos enseña que ese es el tipo de fe que Él aceptará cuando Cristo venga. Amén. Amén. Así que podemos decir cualquier cosa, pero hermanos, siempre Dios va a querer mostrar de nosotros lo mejor. Aleluya. La prueba no es para destruirnos. La prueba es para aprobarnos. Es para edificarnos. Es para fortalecernos. Es para afirmarnos. Porque esa prueba produce paciencia. Y la paciencia va a tener un resultado perfecto. ¿Perfecto por qué? Porque Dios va a decirle a usted y a mí, a esa fe, ahora están completos ustedes. No les falta nada. Perfecto. Amén. Gloria a su nombre. Entren. Vengan. Benditos de mi Padre. Para que ustedes posean el reino que fue preparado para ustedes. Así que cuando experimentes la prueba, alaba y glorifica a Dios. Yo te invito para que cierres tus ojos en este momento y pienses por un momento. Que no te olvides, hermano, de que por las pruebas Dios te está perfeccionando. Dios está trabajando en tu vida. Dios no ha dejado de trabajar, dice la Biblia. Dios te está puliendo para que puedas brillar en ese día glorioso cuando el Cristo de la gloria se manifieste. No te olvides ni siquiera por un instante. Dios te está capacitando. Dios te está formando. Dios está trabajando contigo, con tu carácter. Dios está probando para saber si en realidad la fe tuya es una fe genuina. Una fe que no decae por la circunstancia, por la prueba, por el momento, por la aflicción que vive, sino una fe que se levanta cada día más y más fuerte. Dios está perfeccionando. La Biblia dice que Él, que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, esa obra en nuestra vida será perfeccionada. De otra manera, no podremos presentarnos delante de Él para escuchar esas palabras preciosas. Ven, buen siervo y fiel. Por eso alaba al Señor, atesora la palabra en tu corazón y dile: Señor, gracias, porque aunque a veces no he entendido, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Señor, te doy gracias y te pido que me ayudes a tener un corazón para ti, dispuesto para pasar por encima de las situaciones adversas, por aquellos momentos de angustia, de aflicción que tal vez atravieso o atravesaré. Señor,
Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dame la fuerza y ayúdame para pasar por esas pruebas. Siendo consciente de que mi fe está siendo probada día a día. Siendo consciente de que un día es esa fe la que tú esperas encontrar. Una fe que te haga decir eso. Good job. Bien hecho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabo tu nombre y te doy gracias y te pido que tú, oh Dios mío, en este día, Señor, oh Dios, en esta mañana y en lo que queda del día, puedas continuar hablando en nuestros corazones, Señor. Bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra y enseñándonos a seguir adelante, a disponer nuestros corazones para entender, para abrazar tu palabra, Señor, para ponerla en nuestro corazón y para glorificar y bendecir tu nombre cada día de nuestra vida. No solamente cuando el sol brilla, no solamente cuando el día está claro, no solamente cuando no hay problemas, no solamente, Señor, oh Dios, cuando hay tiempo de bonanza, sino en cada momento de mi vida, alabarte y bendecirte y exaltarte, oh Dios mío. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos seguir adelante, pasando por encima de los momentos difíciles, Señor, sabiendo que tú has vencido. Y porque tú has vencido, nosotros también hemos vencido contigo. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por tu consejo y tu instrucción. Señor, gracias por tu misericordia y por tu gracia bendita para cada momento difícil en nuestra vida. Necesitamos de ti. Permítenos llenarnos de ti cada día. Y Señor, que al ir siendo probada esta fe, vaya siendo aprobada cada día, Señor. Para que cuando nos encontremos contigo, no nos vayamos, Señor, oh Dios mío, avergonzados, sino, Señor, oh Dios mío, para que nos regocijemos, Padre, en tu misma presencia. Y alabemos y exaltemos tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, gracias por mis hermanos, los que han venido, los que están aquí, los que están en sus casas y los que están más allá en su nación, donde quiera que estén. Bendícelos, Señor, y ayúdalos, Señor, oh Dios mío, a pasar por esos momentos difíciles en sus vidas, para que un día esa fe, Señor, oh Dios, pueda resultar en una fe, Señor, oh Dios mío, Padre Santo, que reciba elogio, que reciba gloria y que reciba honra de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta mañana tan preciosa y la oportunidad que nos has dado de estar aquí. Bendice a mis hermanos, donde quiera que ellos estén, donde quiera que se encuentren en este instante, y a los que están aquí. Señor, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.